Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo de última hora, porque Apple ha hecho oficial su próximo evento de Apple. Sí, los próximos productos no van a ser anunciados por nota de prensa, sino a través de una retransmisión, como suele hacer Apple cuando presenta grandes cosas, ¿no? El 30 de octubre, es decir, el próximo lunes, es el día que han elegido, al menos esta es la invitación donde lo anuncian, con un lema, un eslogan que la traducción en España sería algo así como terroríficamente rápido. Un guiño evidente al día de Halloween, prácticamente estaríamos en vísperas de Halloween. En España ya sabéis que se celebra la festividad de Todos los Santos. Y ojo, porque además en España también van a ser vísperas de esta festividad. ¿Por qué lo han hecho así? Porque bueno, las 5 de la tarde, hora del Pacífico, que es la hora a la que se va a retransmitir esta presentación, equivale a que en Europa, al menos en España, serán la 1 de la madrugada. No las 2, ojo, la 1, porque ese fin de semana habremos cambiado la hora. Ya sabéis que este fin de semana se retrasa la hora, a las 2 o a las 3 vuelven a ser las 2, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es que va a ser a la 1 en España, 1 hora menos en las Islas Canarias. Esto ya a mí de por sí lo que me da a entender es que si Apple está sacrificando el evento para los europeos, para la cobertura en Europa, entiendo que no va a ser un evento donde vayamos a ver grandísimas cosas. Va a ser un evento centrado en los Mac. Eso sí que lo podemos confirmar porque incluso la propia Apple en su página web de eventos ya ha hecho la gracia. Lo que ha hecho ha sido cambiar el icono de la manzana con una animación que se transforma en el icono del Finder. Así que obviamente la propia Apple lo que está reconociendo es que es un evento centrado en los Mac y no deberíamos esperar muchas más cosas más allá de esto. Ahora, ¿qué Macs podrían presentarse en este evento? Bueno, todas las papeletas parecen indicar que veremos una renovación del sobremesa, del iMac, el cual lleva ya bastante tiempo sin actualizarse, y previsiblemente nuevos portátiles. A ver, hace poquito hemos visto la presentación del MacBook Air de 15 pulgadas, lo que me hace pensar que en todo caso uno que podría renovarse podría ser el MacBook Air de 13 pulgadas, junto con el MacBook Pro que se renueva siempre a la par que este, y no sé yo si veríamos presentación de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con la gama profesional. Entiendo que en este evento nos van a enseñar el nuevo chip M3. Entiendo que por eso van a hacer un evento y no están anunciando estos productos por nota de prensa. Así que habrá que ver luego cómo queda la gama de Macs y con qué procesadores están estos nuevos Mac que vayan a enseñarse en el evento y que luego se comercializarán muy pronto. No creo que luego tarde mucho en venderlos. Si el evento es el lunes, no me extrañaría que incluso desde ese mismo día se puedan ya comprar y se pongan a la venta el viernes o la siguiente semana. Además, como nota curiosa, va a ser el primer evento, yo creo, en muchísimo tiempo, o el primer evento en la historia en la que Tim Cook no dice good morning, va a decir good evening en todo caso. Va a ser curioso también. En fin, lo que os puedo decir con respecto al tema de la cobertura del evento es que lo va a retransmitir Apple en su web, también en su canal de YouTube, y nosotros no vamos a poder estar en directo por razones obvias. Es un evento demasiado tardío en España, a las 2 de la madrugada, vivo en una comunidad de vecinos, obviamente hacer un directo a esas horas pues puede hacer que algún vecino se queje, pero sí que vamos, obviamente, a cubrir todos los anuncios. El martes, por supuesto, tendréis el vídeo correspondiente con el resumen de todo lo que se haya presentado, así que si no podéis seguirlo en directo, no os preocupéis porque nosotros nos vamos a encargar de hacer el resumen correspondiente. Precisamente va a ser Fabián, que él, viviendo en Argentina, pues tiene un horario bastante más favorable, así que se va a encargar de recopilar todo lo que se presente y nos hará un vídeo especial de última hora para ese martes, que lo subiremos a primerita hora de la mañana en España, ¿vale? Así que no os preocupéis porque no os haremos tardar mucho con las conclusiones de lo que se presente ese día. Por mi parte, creo que no me dejo nada. No espero iPads, de verdad, no espero iPads. Si presentan iPads, podría ser el Air, el Mini, pero insisto, yo creo que Apple con ese guiño en su página web, con el icono del Finder, lo que nos está intentando dejar claro, creo, es que no esperemos más cosas que eso, ¿vale? Así que vamos a intentar ser prudentes, prefiero no hacerme ilusiones. Yo ojalá, me gustaría que presenten el iPad Air o el iPad Mini, pero parece que si no lo hicieron hace unos días cuando anunciaron el nuevo Apple Pencil, creo que es por algo, y creo que es porque se va a 2024, pero el tiempo lo dirá, solo quedan unos días. En fin, si os ha gustado el vídeo, amigos, dejad vuestro me gusta, decidme en los comentarios, por supuesto, qué esperáis que se presente esta próxima semana. Y os animo a que veáis el vídeo que hemos subido hace un ratito, porque este es el segundo vídeo del día. Nosotros ya hemos subido uno muy interesante sobre 5 polémicas decisiones que están manchando el nombre de Apple. Así que nada, si no lo habéis visto, os lo pondré ahora en la pantallita final. Me despido, hasta mañana con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!